Ahí ya la están conectando a Juana, ¿eh? Buenísimo. Bárbaro, ya tenemos imagen. Bueno, se sigue incorporando gente. Sí, Claudia de Rosario. Fantástico. Fantástico. Nos falta Juana. Sí. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Sí. ¿Le pudieron mandar el enlace a Juana? ¿Así arrancamos? Sí. A ver, está escribiendo en el chat. A ver. Esperamos un segundito, mientras tanto se terminan de conectar los últimos participantes. Quiero agradecer a todos los que nos están mandando mensajes, todos que se están conectando, la verdad que perdón, pero gracias a todos. Voy a desconectarme un momentito el audio, que la voy a explicar porque yo creo que no ha entendido. Bueno. Bueno, gracias a todos los alumnos, a mis compañeros, a todos. Gracias. Estoy recibiendo los mensajes. De Colombia. Sí, no, los chicos, los doctores, todos, gracias. Compañeros del hospital. Sí. Formadores nuestros también, obvio. Ahí está Ana. ¿El Power se ve bien? ¿Lo pueden ver bien todos? Se ve perfecto, sí. Perfecto. Buenísimo. Esperamos un minuto más a Juana y arrancamos. ¿Se escucha bien el audio ahí? Bien. Muy bien. Perfecto. Se escucha y se ve muy bien. Bárbaro. Es que no está leyendo mis mensajes, no sé por qué. Estoy hablando con ella por teléfono para ver si lo consigo. Bárbaro. Vale, es que estaba silenciada. Fantástico. Bueno, estas nuevas tecnologías y estas nuevas reuniones es lo que tienen. Estas cosas... Bueno, creo que ya lo hemos conseguido, porque... que Juana se ha unido. ¿Ya está? A ver, ustedes la ven porque yo tengo, al compartir no la llego a ver si está conectado o no. Bueno, buenas Sí, noches. Juana ya está. Ahí está. Ya está. Ya lo hemos conseguido. Perdón. Listo. Bueno, ya estamos todos, así que vamos a dar comienzo entonces. Adelante, doctor Costa. Bueno, buenas noches a todos los que están conectados. Agradecerle por la participación en este webinar. En nombre de la Sociedad Argentina de Urología, como director del Comité de Congresos, quiero agradecer a Ignacio Castillón. Ignacio, una vez más nos estás apoyando, así que muchas gracias. Y a todas las instrumentadoras que están trabajando, acompañando a cada uno de los cirujanos en estos momentos tan difíciles y esperando que pase rápidamente. A la Argentina la une un gran amor por España, realmente aprendemos mucho de España. España, la urología española es una de las en las cuales muchos urólogos argentinos se han formado, y a mí personalmente me une una gran amistad con todos sus directivos, y lamento que este año, espero a fin de año poder ir al Congreso Nacional como todos los años. Espero ir porque extraño mucho a España. La verdad, todos los años voy y espero poder ir este año. Así que les agradezco a todos, que tenemos que aprender mucho de España, justamente porque lamentablemente hemos visto que
que han pasado momentos muy difíciles y parece ser que en estos momentos se ve una luz. Y las instrumentadoras realmente han sufrido esta situación y bueno, esperemos aprender bastante el día de hoy. Así que gracias a todos, gracias Ignacio nuevamente. Claudio, te dejo la palabra a vos para que coordines la reunión. Fantástico, muchas gracias Miguel. De esta manera vamos a dar comienzo a la primer webinar de instrumentadoras que hemos tratado de organizar con la Sociedad Argentina de Urología. El tema de esta webinar de hoy es ¿qué podemos aprender de España en el manejo con el COVID-19 positivo? En el día de hoy van a disertar los doctores Ignacio Castillón Vela, del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid, del mismo hospital, las enfermeras Esperanza Galarraga, Juana Montero, María Alcázar Marín, y por el complejo médico de la Policía Federal Argentina, Churruca Vizca, la licenciada Julieta Soma y la licenciada Bárbara Fuentes Uriarte. Antes de dar comienzo, quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Urología por el auspicio y difusión del presente evento, a su presidente, el doctor Norberto Lafós, al doctor Miguel Ángel Costa, subdirector de Comité de Congresos y Jornadas, al doctor Carlos Escorticati, vicepresidente, a su prosecretario científico, el doctor Wenceslao Villamil, a su secretario científico, al doctor Héctor Malagrino, al secretario administrativo, el doctor Juan Ignacio Ramos Suspicic, y muy especialmente un agradecimiento al doctor Claudio Graciano, que es el director de la Comisión de Redes Sociales, que hizo posible la difusión de todo este evento. De esta manera vamos a dar comienzo diciendo que todos los sistemas sanitarios de todo el mundo estamos respondiendo a una pandemia de enfermedad respiratoria denominada coronavirus COVID-19. Este brote está causado por un nuevo coronavirus que se ha denominado SARS-CoV-2 y debido a su rápida expansión es muy probable que pacientes con confirmación o sospecha de COVID-19 precisen de una intervención quirúrgica. Los escenarios que se contemplan en este momento son intervenciones urgentes y electivas que no pueden ser demorables. La indicación de la cirugía urgente se individualizará en todos los casos y tratará de realizarse basando en un diagnóstico con la mayor certeza posible. En muchos casos deberá valorarse la posibilidad de un tratamiento conservador, pero en el caso de tener que intervenir quirúrgicamente a nuestros pacientes, deberemos realizar determinadas consideraciones que a continuación nos explayaremos con mayor precisión. Por lo antes expuesto, este es el motivo que en el día de hoy nos convoca a debatir en esta webinar. Y queremos hacer una aclaración final, antes de dar comienzo a que las instrumentadoras hagan su exposición, que debido a la escasa evidencia disponible y la dinámica epidemiológica del SARS-CoV-2, estas recomendaciones se encuentran sujetas a eventuales modificaciones y en revisión permanente. Y quizás algunas no serán recomendaciones basadas en evidencia científica, sino más bien en un asesoramiento de expertos para una atención optimizada. Por lo tanto, lo que hoy se discuta en este foro puede ser modificado acorde a la evolución de esta pandemia y fundamentalmente al enfoque que cada uno le dé según la disponibilidad de cada país y de cada región. Seguidamente, sin más que comentar, quiero darles el paso al primer grupo que va a disertar, que es el grupo de Argentina, con la licenciada Julieta Soma y Bárbara, que nos van a explicar cuáles son las dinámicas que han utilizado durante este tiempo en nuestro hospital. Sin más que comentarles, les quiero pasar a la primer diapo, antes que ellas den comienzo, y ahí podemos ver dónde está ubicado nuestro hospital. El Hospital Churruca está ubicado en la ciudad autónoma de la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina.
luego ellas les describirán todas las características que tiene el hospital, cuántos quirófanos, camas disponibles y demás. Y por el lado del Hospital de Puerta de Hierro, te invito, Ignacio, a que nos digas una breve descripción del hospital, dónde está ubicado y qué características tiene. Te escuchamos, Ignacio. Muy bien, me gustaría compartir mi pantalla Bueno, para mostraros una imagen del hospital. Bueno, lo primero es mi Dejo- agradecimiento. ¿Me oyes? perdón. ¿Se Sí, me dejo oye? de compartir y lo voy a ver, darle la autorización para ver si, no sé si se la puedo dar yo o se la tiene Ya que está. dar desde la... Ahí 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 está. la Ya tenemos. está, ya está, Perfecto. perfecto. Ahí la tenemos. Bueno, mis primeras palabras de agradecimiento a Claudio Koren por la invitación a facilitar, porque esa es a lo que se ha limitado mi papel, un seminario tan atractivo como este, ¿no? Y a la Sociedad Argentina de Urología y a Miguel Costa por sus amables palabras, ¿no? Y un privilegio también por poder compartir este seminario con 3 personas que trabajan en mi hospital, que acumulan una larga experiencia de trabajo y de labores de dirección en el área quirúrgica y que han tenido, durante esta crisis del COVID, responsabilidades directas en la gestión, en los cambios en el quirófano, pues lo que ha significado todo un hospital volcado en la atención de una pandemia que nos ha golpeado fuerte y que gracias a muchas personas y estas 3 personas que nos van a acompañar hoy han formado parte de ese equipo y han tenido responsabilidades importantes. Me gustaría presentarlas antes de empezar. Son María Alcázar Marín, enfermera en el área quirúrgica nuestra y responsable de la gestión de los stocks quirúrgicos en el área quirúrgica. Juana Montero Ortega, también enfermera con larga experiencia en el área quirúrgica, que tiene un perfil con responsabilidades en el tema de protección del paciente y seguridad del paciente y que ha sido responsable de los quirófanos durante la mañana en todo este tiempo de la pandemia. Y Esperanza Galarraga. Esperanza Galarraga, la supervisora de nuestro quirófano con muchos años de experiencia en gestión y como enfermera clínica en el área quirúrgica, y que las 3 pues, hacen a diario y han hecho durante la pandemia una excelente labor. El Hospital Puerta de Hierro es un hospital nuevo, uno de los hospitales más nuevos, que tiene una estructura modular, tiene unas 600 camas y en el que trabajamos 600 médicos, 300 residentes y casi 1000 enfermeras. Este es nuestro hospital, estamos en un área en el noroeste de Madrid, no en el centro de la ciudad, y atendemos una población de alrededor de 500.000 de ciudadanos. Ya os doy paso, os devuelvo paso y vamos adelante con el seminario. Genial, gracias, Doc. ¿Dejo de compartir o todavía no? No. ¿Dejo de compartir? No. No, todavía no. Tiene habilitada el... Está compartiendo. Tengo que... Ya está. Ahí está. Gracias. Muy bien. ¿Querés arrancar, Juli? Arranco, sí. Bueno, buenas tardes. Antes que nada quisiera agradecer a la SAU y al doctor Claudio Ariel Koren por invitarnos a formar parte de este primer simposio. Es un gusto enorme estar acá en representación de nuestro hospital, tanto para mí como para Bárbara. Y paso a contarles un poco
cómo nos desenvolvemos, cómo estamos conformados y cómo llevamos a cabo o cómo nos estamos preparando para esta pandemia, mirando un poco los que ya pasaron por esto, ¿no es cierto? Nuestra institución forma parte de una comunidad cerrada donde solo se atiende personal de la Policía Federal Argentina, familiares directos y heridos en acto de servicio de otras fuerzas de seguridad. Hoy aproximadamente contamos con 180.000 afiliados. Nuestro complejo médico cuenta con 450 camas, de las cuales se encuentran separadas para paciente COVID positivo, 133, y de estas 133, 18 corresponden o están destinadas al cuidado intensivo, ¿sí? A terapia intensiva. El resto forma parte de internación, clínica internación para este tipo de pacientes. Y vamos un poco al plano, que es lo que nos importa como parte del servicio de gestión de quirófanos. En cuanto a la estructura edilicia de nuestro hospital, contamos con 4 plantas quirúrgicas descentralizadas, es decir, que se encuentran en diferentes lugares de nuestro complejo. Tenemos una planta donde se realiza cirugía obstétrica, maternidad obstetricia, ginecología y pediatría, otra planta donde se realiza cirugía urológica, y una planta central, que es la que vemos en el plano, donde se llevan a cabo las cirugías de alta complejidad, donde se realiza cirugía robótica, cirugía cardíaca, neurocirugía, trauma y muchísimos procedimientos más. Hay otra 4ª planta que al día de hoy se encuentra en construcción, que está en el 5º piso de nuestra institución. A partir del 20 de marzo, aproximadamente 20 de marzo, nuestro país comenzó con un aislamiento social obligatorio, llamado cuarentena. Para ese entonces, la Argentina, según el informe o reporte diario de Nación, tenía 36 casos positivos de COVID. Desde esa semana y habiendo o pensando un poco, se decidió en conjunto con el Comité Multidisciplinario de Crisis de nuestro hospital reducir el caudal de procedimientos quirúrgicos que se realizan en esta planta, para pasar a realizar cirugías de urgencia, pacientes oncológicos y pacientes con fracturas. De ahí en más se realizaban entre 3 y 7 procedimientos diarios, más los de urgencia. Al día de hoy seguimos de la misma forma trabajando. Además, se empezó a pensar de qué forma podíamos reestructurar nuestra planta, ya que es una planta unidireccional, y se procedió de las siguientes maneras. La planta se la dividió en 2 partes que están marcadas por una línea amarilla, si la pueden ver, donde se trabaja con pacientes COVID positivos de un sector, y con el otro sector anterior a esto se trabaja con pacientes no COVID, es decir, programados y electivos. De esta forma, el paciente COVID positivo ingresa y egresa por el sector número 1, que está lindero a la unidad de terapia intensiva, y el paciente no positivo, que ingresa a quirófano con una PCR realizada negativa, ingresa por la transferencia identificada en color verde, ¿sí? Ingresa y egresa por el mismo sector. Para la circulación del personal médico se resolvió de la siguiente forma. Tanto el personal médico que ingresa al sector COVID como el personal médico que ingresa al sector de programadas debe ingresar por el mismo sector de vestuario, ¿sí? Como dije, es unidireccional, va a seguir las flechas que se remarcan en color azul y va a llegar al sector COVID. Una vez que el personal ingrese al sector COVID, no tiene forma de volver al otro sector. Debe concluir su tarea en ese sector y realizar su circuito de vuelta o de salida a través de las flechas coloradas o identificadas con el número 3, que es un pasillo que lleva al personal médico hasta el sector de vestuario, donde se ubican las duchas, y así proceder a tomar baño, el baño que se pide por protocolo.
En el sector COVID, como bien marcó Barbie del otro lado, se dejaron 4 salas quirúrgicas. De esas 4 salas, 2 se destinaron a maternidad y obstetricia, ¿sí?, donde se hacen partos y cesárea, de ser necesario, y las otras 2 se destinaron a procedimientos, a cualquier tipo de procedimiento. Dado que estos quirófanos son de alta complejidad, es indistinto la elección para un procedimiento determinado. Además, se seleccionó un sector para realizar un depósito o arsenal de insumos, donde se pactó de tal manera tener todos los insumos necesarios para cubrir las necesidades de esos procedimientos sin tener que acudir a la planta de COVID. También encontramos ahí las cajas o contenedores de instrumental necesarios para determinados procedimientos. Por otro lado, destinamos a ese sector equipamientos necesarios para no tener que compartir, como un intensificador de imagen o arco en C, y todo lo relativo a, por ejemplo, mesas de tracción para cirugía de trauma y lo necesario para llevar a cabo el procedimiento. Además de todo esto, también se pensó en la parte de limpieza y desinfección, dado que no se debe compartir ni el personal ni los elementos. También se ubicó de este lado lo necesario para realizar esos procedimientos. Siguiente, Gaby. En cuanto al tratamiento de los aires acondicionados, en nuestros quirófanos contamos con equipos de filtrado absoluto, compuestos de 2 prefiltros y un tercer filtro llamado EPA o de alta eficiencia. El primer prefiltro es el que se encarga de tomar el aire contaminado y filtra polvo, pelusas y polen. El segundo, que tiene un compuesto de carbono activado, es el que se encarga de gases anestésicos, olores tóxicos. Y el tercero y el más externo es el de alta eficiencia o conocido como filtro EPA, que nos da y nos permite el filtrado de virus, bacterias y hongos. Nos permite llegar a la eficiencia casi absoluta del 99,9% de aire limpio. Dado que nuestras plantas, por lo general, tienen presión positiva dentro de las salas y contamos con presión negativa en los pasillos, a la inversa de lo que suele necesitarse, se nos asesoró para poder seguir utilizando los aires, pero utilizando un recambio de 20 como máximo por hora y a una presión de 20 pascales. Además de contar con una temperatura promedio de 20-24 grados centígrados, la cual está obviamente relacionada con el tipo de procedimientos que se realizan. Saben que si realizamos una cirugía cardíaca es muy probable que tengamos que bajarla a 18 grados, y si hacemos maternidad u obstetricia necesitaremos levantarla. La humedad relativa ronda entre los 35, 30, 60%, y la inyección de los equipos de aire que tenemos en quirófano suele hacerse por 4 rejillas por el cielo raso, y el retorno se realiza a nivel del piso. Barbie, ¿te escucho? Bien. Bueno, hola a todos. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Bárbara. Antes que nada quisiera agradecer a la Sociedad Argentina de Urología y al doctor Coren por invitarnos a formar parte de este primer simposio. La verdad que con Juli estábamos muy contentas, al igual que con nuestras colegas de España. Yo les voy a hablar de cómo realizamos nuestro protocolo de equipo de protección personal o equipo de protección individual. Nosotros lo que hicimos fue colocar carteles adentro de la sala quirúrgica para seguir el paso a paso de forma correcta. Como un poco les explicaba Juli cuando hablaba del plano, una vez que nuestro personal va a ingresar al sector destinado a COVID, lo que debe colocarse es lo siguiente. Es el segundo par de botas largas, un tercer par de botas cortas, se va a colocar la máscara N95, las antiparras o protector ocular, el segundo gorro descartable,
Nos vamos a colocar un barbijo quirúrgico común o mascarilla quirúrgica común por encima del N95, protegiéndolo al mismo, y las máscaras de protección. En nuestro hospital optamos por estos dos modelos. Este modelo es el que va a usar la instrumentadora circulante tanto dentro de la sala como la instrumentadora circulante externa, y todo el personal que va a estar aséptico se va a colocar estos cascos. Bien, una vez colocado el EPI, va a proceder al lavado quirúrgico, y al ingresar a la sala vamos a tener estos tres carteles. El primero es el cartel de protocolo de vestimenta estéril. Esto siempre lo hace a la vista de la circulante, donde nos vamos a colocar un primer par de guantes de nitrilo, el camisolín estéril y el segundo par de guantes de nitrilo. Se va a proceder a la cirugía, al procedimiento quirúrgico. Ahora voy a pasar a hablar de lo que es el retiro de la vestimenta estéril. Esto es igual que la vestimenta, lo va a hacer siempre a la vista de la circulante, porque es ella la que nos va a ayudar a cumplir todos los pasos y que sean de forma correcta y lo estemos haciendo bien. Lleva tiempo, paciencia, pero se necesita para no pasar ningún paso, digamos, ¿no? Bien, lo primero que es sacar las botas externas, ese tercer par de botas, y nos vamos a retirar el camisolín y el segundo par de guantes en una sola maniobra, se retira todo junto. Nos vamos a desinfectar el par de guantes, esto lo hacemos nosotros con alcohol al gel al 70%, y nos vamos a retirar la máscara facial, donde la vamos a colocar unas bateas para la desinfección de la misma. Nos vamos a desinfectar nuevamente los guantes, nos vamos a retirar el primer barbijo, o sea, la mascarilla del barbijo quirúrgico común. Para poder hacerlo, lo que tenemos que hacer es poner el dorso bien hacia adelante y retirarlo, porque lo importante es que ese barbijo no vuelva hacia la cara, que no haga un efecto rebote. Se descarta, nos vamos a volver a desinfectar los guantes y nos vamos a retirar esa segunda cofia descartable que teníamos colocada. Una vez hecho eso, nos volvemos a desinfectar y ahora vamos a proceder a retirarnos las antiparras o el protector ocular, en los cuales los vamos a dejar en la batea donde teníamos la máscara facial. Nos vamos a volver a poner alcohol en gel y vamos a utilizar el desinfectante en espuma, gatillo que tenemos nosotros en la planta, y vamos a desinfectar todo lo que es la máscara y las antiparras. Una vez hecho eso, nos volvemos a colocar, nos vamos a volver a desinfectar los guantes, nos vamos a retirar las botas largas, nos vamos a desinfectar los guantes, desinfectar los guantes, disculpen. Nos vamos a retirar las botas largas, nos vamos a volver a poner alcohol en gel y nos vamos a retirar ese par de guantes que teníamos. Una vez que nos sacamos el último par de guantes que teníamos colocado, vamos a salir de la sala y nos vamos a lavar las manos. Finalizamos con el lavado de manos y nos vamos a hacer el retiro del N95. El mismo lo vamos a retirar sin tocar la máscara, sin tocar el N95, sino que lo vamos a hacer desde las tiras, desde el elástico, las tiras, de la misma forma que nos sacábamos la mascarilla común, el barbijo común quirúrgico. En ese momento nos va a estar esperando la instrumentadora circulante externa con un sobre de papel de madera. El N95, nosotros, si está íntegro, ¿qué quiere decir? Que no esté roto y que no esté sucio, lo vamos a colocar dentro del sobre de papel de madera, la instrumentadora circulante externa lo va a rotular con el nombre del personal que lo utilizó y se va a guardar en el arsenal destinado a COVID, que nosotros lo vamos a utilizar durante una semana, mientras que esté en condiciones lo vamos a utilizar en esa semana. Una vez hecho eso, nos vamos a volver a lavar las manos y vamos a proceder hacia los vestuarios, como bien les había dicho Juli cuando les explicaba el plano. Bien. El tercer cartel que vamos a encontrar adentro del quirófano es los insumos en los cuales van a quedar adentro del quirófano, que son los mínimos indispensables. El detergente espuma, nosotros usamos la marca Años, Gatillo, que es el que usamos para hacer la desinfección del EPI, o sea, lo que es la máscara facial y las antiparras. Los frascos de alcohol en gel al 70, polipropileno para cubrir la mesa de anestesia, la mesa de operaciones y los monitores, que esto lo vamos recambiando en cada uno de los procedimientos quirúrgicos, un solo descartador cortopunzante que lo compartimos con anestesia, los filtros para tubuladura de aspiración central, batea para la batea que yo les contaba para colocar el EPI, y el nylon para el traslado del paciente. Nosotros colocamos las colchas al paciente y encima, sea para trasladarlo a UTI o al piso, lo vamos a cubrir con un nylon.
Bien. En lo que respecta a la preparación de quirófano, dentro de la sala solo debe permanecer lo que se utilizará en dicho procedimiento. El resto se va a solicitar a la instrumentadora circulante externa. Esto lo hacemos mediante vía telefónica porque en nuestros quirófanos no tenemos visión hacia el exterior, no poseen ventanas. Contamos con bateas dentro del quirófano para la desinfección del EPI, que era lo que les contaba un poco en el slide anterior. Y en cuanto a las bateas de desinfección del instrumental quirúrgico, ingresan a la sala una vez concluido el procedimiento. Bien. Bueno, en la fotografía de abajo lo que podemos observar, les presento, este es nuestro quirófano. Como podrán ver, tanto las torres de laparoscopía como las mesas de anestesia y los monitores están cubiertos por polipropileno de protección. Acá tenemos las bateas donde colocamos nuestras máscaras faciales y nuestras antiparras. Esto sería una parte del sector que tenemos destinado para el arsenal de lo que es COVID. Nosotros estamos utilizando equipos descartables en los cuales pedimos que tengan protección de polietileno cristal para una mejor limpieza y desinfección. Y contamos con un arsenal mínimo indispensable para alargar cirugías de urgencia, como pueden ser una traqueostomía, una cirugía de abdomen o algún traumatismo. Bien. Lo que es la limpieza y desinfección de la sala quirúrgica, utilizamos la técnica de doble paso, que consiste en un paso de detergente, una pasada, perdón, de detergente enzimático y otra de enjuague. Siempre esto se realiza desde adentro hacia afuera. Se va a utilizar doble bolsa con precinto, que van a quedar adentro del quirófano hasta terminar la limpieza del mismo. Y lo que hace nuestro personal de limpieza es hacer una línea imaginaria adentro del quirófano, donde vamos a correr todo lo que es el mobiliario hacia un costado, se limpia desde adentro hacia afuera, se vuelve a poner todo el mobiliario del otro costado y se limpia de adentro hacia afuera. Y luego todo lo que son las superficies desde arriba hasta abajo. Nuestro personal de limpieza, la protección que está utilizando es la siguiente: es el ambo descartable, calzado impermeable y doble par de botas, doble cofia o gorro, N95, antiparras de protección y el protector facial, un primer par de guantes, un camisolín repelente y un segundo par de guantes. Por una cuestión de lo que sería costos y preservar el N95, por ahora también le estamos obligando en realidad o pidiendo que utilice una mascarilla quirúrgica encima, como lo hacemos nosotros. En lo que respecta a lo que es desinfectantes, nosotros estamos utilizando para lo que es superficies un detergente desinfectante, un amonio cuaternario de cuarta generación, que lo podemos ver en esta fotografía. Lo que podemos ver acá es el dilutor, que lo que nos permite es directamente sale la dilución como tiene que ser, digamos. Ya el personal solamente coloca en la batea y ya está diluido. Y este es el que estamos utilizando para lo que es equipamiento biomédico y nuestra desinfección de máscara facial y antiparras, que es a base de espuma, este amonio cuaternario. Bien. Bueno, Juli, te dejo para que nos sigas contando en lo que es la parte de la gestión de personal. Bueno, gracias, Barbie. Les cuento que nuestro servicio de gestión de quirófano está conformado por un jefe médico, que es el doctor Marcelo Maisonave, y un equipo de licenciados que nos ayudan a llevar a cabo la ardua tarea de gestión. Somos 5 en total. Además de tener una planta de instrumentadoras súper capacitadas, eficientes y muy joven, y teniendo en cuenta la situación que se tomó, la decisión que se tomó de proceder a realizar solamente procedimientos que sean de urgencia o oncológicos o fracturas, también se tomó la decisión de reducir la cantidad de personal que debería asistir diariamente a quirófano, para evitar así la cercanía, ¿no? Y que pudiéramos trabajar más cómodos y evitar el riesgo. Así se formó o se gestionó, se pensó la forma de realizar 2 grandes grupos, donde un grupo se hace cargo de las cirugías programadas y electivas durante los días de lunes a viernes en el horario de la mañana y la tarde, y luego se conformó otro grupo que trabaja con una guardia pasiva, que es la que se encuentra en forma activa al momento de tener que reemplazar un posible contagio de alguna de nuestros colegas y tener que reemplazar ese grupo de COVID. De esta manera nosotros estaríamos garantizando
que puedan realizar la cuarentena necesaria. Obviamente que esto se está pudiendo manejar en este momento, sí. No sabemos cómo vamos a afrontarlo de aquí en adelante, pero de esta forma es de la forma que nosotros lo pensamos para resolverlo ahora. Esto es un poco de cómo estamos preparándonos. Les agradezco muchísimo y agradezco ser parte de esta charla, me encantó. También me encantó conocer gente nueva. Un gran cariño a todos y le dejo mi lugar a Maca de España. Gracias. Maca, te dejo de compartir, así puedes compartir vos, ¿sabes? Ahí está. Gracias. Hola, Maca. Maca, activa el micrófono. ¿Ahora? Sí, ahí lo tenés activado. El problema es que no he compartido, no consigo compartir. Todavía está la pantalla de Bárbara, ¿eh? Ah, vale, vale. No, no. Voy a volverlo a intentar, a ver. No, yo ya, la mía ya dejó de compartirse. Ahí Maca se... Ahora sí. Ahora, ¿no? Ahora Perfecto. sí, perfecto. Perfecto. Bárbaro. Adelante, Maca, entonces. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias a todos. La verdad que ha sido un placer y una sorpresa que nos invitéis a esto. La verdad que lo hemos pasado muy bien preparándolo y bueno, pues estamos encantados de poder ayudaros con nuestra experiencia, que la verdad es que fue todo muy rápido y muy inesperado. Y la verdad es que lo pasamos realmente mal. Pero bueno, todo se supera. Yo voy a hablaros de cómo distribuimos el bloque quirúrgico de nuestro hospital cuando llegó la pandemia. Dejadme que os muestre un poquito cómo son nuestros quirófanos. Nuestro bloque quirúrgico cuenta con 21 quirófanos distribuidos en 3 módulos o pasillos que son paralelos. ¿Se ve justo? Se está escuchando cortado, Maca. Sí, Maca, no, se te escucha entrecortado un poquito. ¿Me oyes? Más o menos. A ver, ahora. ¿Ahora? Sí, medio entrecortado. ¿Mejor? Capaz que es la conexión del micrófono, a ver, con la conexión del auricular. No. ¿No? Si te acercás al micrófono un poquito más del auricular, capaz que... Porque capaz que te golpea con... ahora. ¿Mejor? Ahí está. Te golpeaba con con los el auriculares. Hacía interferencia. Claro. Bueno, ahora que lo podemos lucir y no lo podemos lucir en quirófano, lucilo. No sé dónde habéis dejado de escuchar. Bueno, si querés comenzar. Un segundito. Bueno, sí. Pues contamos con 21 quirófanos repartidos en 3 módulos o pasillos. Como veis en el plano, son paralelos entre sí y solamente están unidos por otro pasillo perpendicular a las 3 entradas de los módulos, donde se encuentra la unidad de reanimación posanestésica, que no tiene barreras arquitectónicas. Nosotros nos enfrentamos a 2 problemas. Uno era aislar el paciente COVID que llegaba al quirófano y otro, ceder la mayor cantidad de respiradores a UCI. Durante la primera semana, que además la curva de contagios ascendía muy rápidamente y tampoco sabíamos muy bien lo que iba a pasar, lo que hicimos fue cerrar uno de los módulos para ceder los 7 respiradores con el mobiliario de quirófano a las camas nuevas que se estaban abriendo en la UCI. Dejamos el segundo módulo, el del medio, para las cirugías limpias no COVID
Y por aquel entonces, esa semana, teníamos 6 quirófanos de cirugía programada, donde se hacía el oncológico más urgente y las fracturas no demorables, y un quirófano de urgencias las 24 horas. El tercer módulo pasillo es el que dedicamos a COVID, con 2 quirófanos, los más cercanos a la puerta, y nosotros también dedicamos 2 quirófanos a UCI, a 4 puestos de UCI, porque como las camas de UCI iban desapareciendo rápidamente, les daba mucho miedo que entrara un paciente por la puerta con una insuficiencia respiratoria grave y no hubiera una cama de UCI. Entonces, en esos 2 quirófanos se pusieron, como os digo, los 4 respiradores, primero por poder llegar e intubar al paciente, hacerle una PCR para saber si le mandábamos a la zona de intensivos limpia o a la zona COVID en el caso de que hubiera cama, y si no había cama, pues por supuesto mantenerle vivo con un respirador. La segunda semana lo que pasó es que nos dimos cuenta de que era totalmente inviable mantener ese ritmo de intervenciones. Primero, porque seguíamos teniendo que dejar respiradores a la UCI, y segundo, porque comenzaban las bajas de personal, de médicos, de enfermeras, de auxiliares, y en nuestro caso, por ejemplo, los primeros que empezaron a caer en masa fueron además los anestesistas. Con lo cual, lo que hicimos fue dejar solamente un solo quirófano de cirugía programada en las distintas especialidades, en los tipos de manera en el módulo COVID, junto con un quirófano de urgencia las 24 horas. Y el módulo COVID parecía que no era suficiente. De hecho, ese módulo con 2 quirófanos sigue siendo suficiente ahora que estamos en la desescalada. Bueno, ¿qué es lo que hicimos en la zona COVID? Lo primero que hicimos fue aislar la entrada. Si os fijáis en el plano, abajo a la derecha, entre las palabras módulo 5 y URPA, hay una línea roja. Ese es un pasillo, es el pasillo que os comentaba, perpendicular, que no tiene barreras arquitectónicas, y entonces conecta las 3 entradas de los 3 módulos, pero todo dentro del bloque quirúrgico. Lo que tuvimos que hacer ahí es poner un plástico y sellar la pared, el techo y el suelo. Os presento una foto de cómo quedó. A la izquierda del plástico estaría la URPA, que ya se estaba convirtiendo en UCI limpia. Y a la derecha del plástico es parte del pasillo que pertenece al módulo COVID. Bueno, lo que hicimos también en los quirófanos fue eliminar la presión. Nosotros si podemos eliminar la presión positiva del quirófano y dejarlo en neutro, y activamos la presión positiva en los pasillos, de tal manera que reinvertimos totalmente la circulación del aire. Otra de las cosas que hicimos en el módulo fue vaciar todos los almacenes. En ese módulo nosotros hacemos cirugía general y traumatología. Entonces, nos llevamos todo el instrumental específico fungible y, todo el instrumental y el fungible específico de esas cirugías, nos lo llevamos fuera del módulo a un sitio limpio para evitar que se contaminara. Sí que dejamos en los almacenes el material común quirúrgico y de anestesia, y luego hicimos unos kits de urgencias quirúrgicas y de UCI para no tener que salir del módulo. Juana luego os contará un poquito con más detalle cómo lo hicimos. Nosotros, como decía el doctor Castillón, es un hospital relativamente nuevo y moderno. Entonces, hemos tenido la suerte de contar con quirófanos con los que entras por una puerta y sales por otra. Con lo cual, si volvéis al plano, veis que por la primera flecha verde entraríamos por ese pasillo, seguiríamos hasta, por ejemplo, el primer quirófano, que es el 15, entraríamos en la zona rosa, que es el prequirófano,
nos pondríamos los EPIs, pasaríamos a la zona marrón que pone quirófano 15, operaríamos y saldríamos por una puerta al pasillo sucio donde están las flechas rojas. En esa zona se habilitó para quitarnos los EPIs, continuamos por el pasillo. Veis una zona azul clarita, eso es una esclusa con un lavadero en el que limpiábamos las pantallas y las gafas. Continuaríamos por ese mismo pasillo hacia el vestuario, que tiene duchas y ropa limpia. Y del vestuario se sale directamente al exterior del bloque quirúrgico. Ni siquiera ese pasillo que os contaba, que es un poco común y que aislar. Con lo cual, pues evitas totalmente la circulación entre personal contaminado y personal limpio. Otra cosa que os quería comentar son los recursos materiales. Así, muy resumidamente, por favor, poner el foco y anticiparos a comprar EPIs. Armaros hasta los dientes, de verdad, porque se pasa fatal. Todo el mundo está comprando lo mismo, todo el mundo utiliza lo mismo y bueno, pues al final nosotros de momento somos las únicas armas contra este virus y hay que cuidar al personal y se pasa mucho miedo. Cuando crees que te puedes contagiar simplemente porque tocas el pomo de una puerta, pues la gente se pone muy nerviosa y se pasa mucho miedo. Entonces, bueno, yo creo que si nos explican a todos las cosas reales y cómo son, pues la gente lo entiende. Y claro, también hay que hacer entender un poco el uso racional de estos equipos, porque de verdad que como os falten se pasa fatal. En nuestro hospital lo que se hizo a través del servicio de calidad, una de las enfermeras, Carolina, pues lo que hizo fue hacer un montón de cursos intensivos, porque además en aquellos momentos tampoco había mucho tiempo, entonces se hicieron muchísimos cursos intensivos express para el personal, no solo para ponerse y quitarse los EPIs que no estábamos acostumbrados, sino también para saber qué utilizar y en qué momento. Y luego, por otro lado, el Servicio de Medicina Preventiva nos iba publicando en la intranet el uso racional de los EPIs cada vez que cambiaba algo, porque a nosotros nos los distribuía la Comunidad de Madrid, es decir, que no podíamos elegir lo que queríamos, sino que todo se centralizó en la Comunidad de Madrid y ellos pues nos surtían un poco de lo que necesitábamos, ¿no? Pero ya os digo que sin poder elegir y un poco al principio con vueltas, ¿no? Entonces, de verdad que es fundamental. Y mirar, otra cosa que quería comentaros, porque yo que llevo los recursos materiales de todas las especialidades y de anestesia, pues el material respiratorio se agota. Son pacientes que todos los recursos, la mayor parte de los recursos se agotan en material respiratorio. Por favor, los recambios de los respiradores. Pensar que si a lo mejor tenéis que dejar al final 2 quirófanos trabajando mañana y tarde a destajo, esos respiradores están trabajando el doble o el triple de lo que trabajaban antes, ¿no? Y si a lo mejor un sensor de flujo antes te duraba en un respirador 2 meses, pues es que nos duraba 10 días. Luego, por otro lado, además de eso, el hospital tendrá que gestionar qué respirador se le pone a qué paciente. Como sabéis, los respiradores de pistones o concertinas, que son los de anestesia, para los pacientes complicados es muy difícil destetarles con estos respiradores. Entonces, los anestesistas decidieron destetar a los pacientes que estaban conectados a una máquina de anestesia con las máquinas de intensivos, que son de turbinas y de inyección, para no provocarles un neumotórax masivo que se puede provocar con las máquinas de anestesia al destetar. ¿Qué pasaba? Que cuando ese respirador se quedaba libre no se sabía si se iba a poner a un enfermo COVID o a un enfermo no COVID. Con lo cual ya tienes que
que quitar el módulo de ventilación del paciente con el diafragma, mandarlo a esterilizar y eso ya se chupa, por ejemplo, 2 sensores de flujo, ¿no? Y estás haciendo eso continuamente. Por no hablar de la cal, de las trampas de agua, etcétera. En nuestro hospital, para proteger a los anestesistas, se optó por la intubación orotraqueal segura con videolaringoscopios. Nosotros tenemos esos 3 tipos que veis en la diapositiva y, claro, eso consume muchísima cantidad de fungible, por no hablar de los filtros, de las tubuladuras, los intercambiadores de tubo, las Frovac, y además lo que nos pasó a nosotros es que en muy poquito tiempo se consumían muchísimos recursos, pero es que todo el mundo quería lo mismo. Y además, en nuestro caso, por ejemplo, las cosas se pedían en Alemania porque nuestros respiradores son alemanes y claro, Alemania había cerrado el grifo. Entonces, de verdad que se pasa fatal porque yo solo de pensar que tengo un respirador pero no lo puedo usar porque no tengo un sensor de oxígeno, pues es que se te cae el alma a los pies, ¿no? Y luego, por ejemplo, los Swivel también porque haréis muchísimas fibroscopias, o sea, intensivos harán muchísimas fibroscopias, pero es que en quirófano COVID haréis muchísimas también. Ya por último, nosotros por la limpieza de desinfección Acá, no tuvimos que modificar déjalo mucho. quieto el micrófono. ¿Me oís? Ahora sí, porque moves el micrófono y se te entrecorta. Ay, Estás muy interesante, estamos todos. Claro, estábamos todos ahí esperando. Ahora creo que sí, a ver. Es que yo además os oigo mal. No, ¿vos nos escuchás bien o nos escuchás mal? Ahora bien. ¿Y vosotros? Ahora sí. No me muevo. No. Bueno, ya me queda poquito. En cuanto a la limpieza y desinfección, nosotros, como os comento, no tuvimos que modificar mucho el protocolo. Ya utilizábamos un detergente clorado H100 que está avalado por la OMS, con lo cual el servicio de limpieza lo único que hizo fue hacer una dilución con una dosificación de alto riesgo para superficies, paredes y suelo. En algunos casos, para las paredes y suelos también hemos usado hipoclorito de sodio, o sea, la lejía de toda la vida, en vez de a 1000 partes por millón, a 5000 partes por millón. Las toallitas limpiadoras de superficie de metilamonio, que a mí me parecen fantásticas, pero bueno, al quirófano no nos la concedieron, pero sí las utilizaron las plantas. Y luego, bueno, pues para los objetos pequeños que no se pueden mojar, pues los buscas poniendo los glucómetros después de 60 sin más. Y esterilización por vapor de agua para el instrumental sin ningún tipo de protocolo. No hablamos con la supervisora de esterilización, se había documentado mucho y no hacía falta hacer nada más de lo que hacíamos normalmente, y el vapor de agua también para esterilizar el módulo de ventilación del paciente y el diafragma. Y bueno, creo que no me he olvidado de nada. Y esto es lo que os cuento relativo al circuito. Mis compañeras ahora os contarán más cosas. Muy interesante, Maca. Realmente es complejo tratar de armar todo un quirófano de nuevo, porque realmente ustedes se encontraron sin ningún tipo de experiencia. Muy por el contrario a lo que nos está ocurriendo a nosotros acá en Argentina, que estamos aprendiendo muchas cosas que han ocurrido allá en Europa. Y bueno, realmente es loable lo que han hecho para tratar de llevar adelante la cirugía en este nuevo estado, ¿no? Así que creo que la que sigue es Juana, ¿puede ser? Sí. Hola Juana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches a nuestros oyentes argentinos y españoles, y al doctor Koren y al doctor Castillón por habernos invitado a este primer simposio virtual y poder contar nuestra experiencia, que parece que fue hace mucho y fue hace muy poco tiempo. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí. Perfecto. Vale, bueno, pues yo voy a comentar brevemente cómo tuvimos que transformar el quirófano de un día para otro y adaptarlo a las circunstancias que estábamos viviendo en ese momento
para dar asistencia quirúrgica a pacientes infectados por coronavirus en cirugías de urgencia no demorables. En primer lugar, se cerró un módulo de 7 quirófanos, como ha dicho Maca anteriormente, el módulo 5, dedicados a cirugía general y digestiva y traumatología. Entre el módulo 4 y 5 se encuentra, bueno, esta es la entrada al módulo. Ana, tienes que compartir tu pantalla. Ah, perdón. Claro. Espera. Tienes que tener un botón verde. En mi ordenador sale en la parte de abajo. A ver. Si no, muévete por la pantalla y toca el ratón. Abajo, ahí está al lado del chat. Ahí está. Ahí se está compartiendo. Ahora. Ahora. Perfecto. Buenísimo. A ver. Arriba en el centro tienes la presentación con diapositivas, Juana. Ahí está. Esa. A ver. Ahora se ve correcto, Juana, perfecto. Un segundo, que es que se me ha adelantado. Bueno, pues lo que decía, primeramente, bueno, voy a hacer comentar brevemente pues cómo tuvimos que transformar el quirófano de un día para otro y adaptarnos a las circunstancias que en ese momento se estaban viviendo. Sobre todo para dar asistencia quirúrgica pues, a pacientes infectados por coronavirus que en cirugías de urgencia no demorables. En primer lugar, se cerró un módulo de 7 quirófanos, el módulo 5, esta es la entrada al módulo, como ha comentado Maca anteriormente, módulo destinado a cirugía general y digestiva y traumatología, y entre el módulo 4 y 5 se encuentra la URPA, esta es la entrada al módulo, al final ya es la entrada a los quirófanos y bueno, como no hay barreras arquitectónicas, pues como ha dicho Maca anteriormente, se cubrió con una lona de plástico del techo hasta el suelo. Al entrar al módulo, pues ya vemos el pasillo de limpio, que son los 7 quirófanos que dan aquí a la derecha y lo que son enfrente pues son almacenes, sala de estar, despachos. Y por la parte posterior de los quirófanos está el pasillo de sucio. Establecimos como quirófanos COVID pues los 2 primeros quirófanos, que son los de la entrada al módulo, y en cada uno dividimos las diferentes especialidades pues debido a los aparatos que hay integrados en ellos y que no se pueden retirar de los quirófanos. Aparte de estos 2 quirófanos, pues en los 2 siguientes se establecieron, como ha dicho Maca anteriormente, 2 puestos de UCI en cada uno, dando cabida a 4 pacientes en caso de que las UCIs estuvieran totalmente colapsadas. Entonces, bueno, pues cuando ingresaba un paciente directamente a la urgencia se subía, se le intubaba, se le realizaba la analítica, se le sacaba PCR y bueno, hasta que nos dieran paso a la UCI, si no, pues lo dejábamos con los cuidados intensivos, igual que en la UCI médica o quirúrgica. Y bueno, si el paciente ya estaba diagnosticado, como nos ocurrió un día que llamaron directamente, nos llamaron que subía a intubar un paciente de planta, pues nada, se le llevó allí, se le intubó, se le canalizó arteria, vía central y bueno, pues cuando había hueco en UCI, pues ya directamente pronamos al paciente para que mejorara su situación respiratoria. Como ha comentado Maga, desde el Servicio de Medicina Preventiva pues estableció que dentro de los quirófanos la presión del aire y en el pasillo presión positiva, de manera que el aire desde estos fluyera hacia dentro del quirófano y no al revés. En los antequirófanos se preparó una mesa con los EPI, sobre todo pantallas faciales, cascos y gafas estanca. Los cascos que eran como más, un poco más grandes se utilizaron sobre todo para el anestesista y la enfermera que ayudara a intubar, porque en ese momento pues había muy poco material. Entonces, pues se destinaron para las 2 personas que estuvieran en la intubación del paciente. Dentro del quirófano se dejó el mínimo mobiliario y aparataje imprescindible, así como material y medicación en el carro de anestesia. Y se dejó también
pues una mesa con todo lo necesario para la intubación. Y el servicio de anestesia pues estableció un procedimiento de intubación rápida. Y pues como ha comentado Maca anteriormente, a estos pacientes se les intubaba con videolaringoscopio, con pala desechable, como veis aquí en la fotografía. Bueno, aquí vemos el procedimiento de anestesia para la intubación rápida. Y bueno, el grupo de trabajo de COVID del hospital estableció un protocolo quirúrgico de manera que solo se realizaría cirugía urgente no demorable en pacientes COVID que así lo requiriesen, puesto que el riesgo de mortalidad en estos pacientes es muy alta. También en la poca cirugía programada que existía en ese momento, pues se evitó las intervenciones a estos pacientes hasta que remitiera el cuadro clínico después de 15 días y las PCRs que se realizaran, una o dos según, fueran negativas. A ver, en los quirófanos, en los antiquirófanos se dejaron set de arteria, vía central y sondaje vesical ya hechos de manera que no se saliera al almacén a coger nada, porque ya lo teníamos todo lo imprescindible lo teníamos allí. Y luego en el almacén de enfrente del quirófano pues se dejaron unos carros, un carro sobre todo para trauma, y luego se dejaron instrumental para la parotomía, trépanos y traqueostomía de urgente con el fungible específico para cada cirugía. También, bueno, con traumatología, la verdad que el gran volumen de pacientes quirúrgicos COVID ha sido de traumatología por soy un paciente de edad avanzada que había sufrido caídas y que bueno, pues tenía a veces compromiso vascular y había que resolver de forma rápida. Bueno, el equipo de enfermería estaba compuesto por 2 o 3 enfermeras si se podía, debido a que bueno, ya contara Esperanza más adelante. Dependía del personal que hubiera en ese momento porque mucho personal salió a otras unidades y la auxiliar. Entonces, bueno, pues había una enfermera de intubación del paciente con el anestesista, una enfermera instrumentista. Si había una tercera enfermera en el antequirófano, suministraba cualquier cosa que el equipo requiriese sin salir de allí. Y luego el auxiliar pues, se quedaba fuera del quirófano y servía un poco de enlace para cualquier necesidad. A ver, como Maca ha comentado, pues una vez que el paciente, bueno, se me ha olvidado una cosa, perdón, y es que el despertar del paciente COVID se realiza en el quirófano. Entonces, después de extubarle, el equipo debe quedarse con el paciente pues, de media hora a 45 minutos, incluso 2 horas, hasta que esté totalmente despierto y pueda derivarse a la unidad de hospitalización correspondiente. Después que el paciente ya ha salido de quirófano, pues pasamos a retirar el EPI. Como Maca ha comentado antes, bueno, pues desde el Servicio de Medicina Preventiva, que a través de la intranet del hospital y de la difusión de carteles por todas las unidades, pues se distribuyó la forma de colocarse el EPI y retirárselo, así como a través de la app de formación del hospital se hicieron píldoras, que son unos vídeos explicativos donde se veía, todo el personal podía tener acceso y ver cómo se colocaba y cómo se retiraba el EPI, así como cualquier otro tipo de actividad que fuera imprescindible realizar. A la salida por el pasillo de sucio, lo que solíamos colocar es un empapador con lejía y ya directamente nos colocamos en la zona de retirada, que como se ve en la foto superior a la derecha,
pues a petición del Servicio de Riesgos Laborales se colocó un espejo delante de cada quirófano, al igual que en las UCIs, para que el personal a la hora de retirarse el EPI pues no se contaminara y se estuviera viendo todo el rato. Aparte de verse en el espejo, pues también un profesional iba chequeando, hacía un checklist de la retirada del EPI para que no hubiera ningún problema. Y luego la limpieza, como veis en la foto, pues había diferentes cubos donde desechar las distintas partes del EPI, las gafas estanca y los cascos y pantallas en un cubo, las batas y guantes en otro, mascarilla, y la ropa en otro cubo diferente, la ropa de quirófano, porque nosotros aquí utilizamos tela todavía. Y luego para la mesa de quirófano, me refiero, no para luego el equipo quirúrgico, los campos quirúrgicos. Y luego al final del pasillo, pues la auxiliar se llevaba el carro donde iban los cascos y las pantallas faciales y gafas para limpiar con agua y jabón y pasarle una toallita con alcohol. Y a través del pasillo de sucio al fondo, atravesando una zona con un empapador con lejía, pues también salíamos a la zona ya de limpio. Se me ha olvidado una cosa, y es que al principio teníamos, bueno, con los EPI, las mascarillas que utilizábamos, bueno, era la FP2, que al igual que ha comentado Bárbara, pues aquí también nos colocábamos una mascarilla quirúrgica para proteger esa mascarilla FP2, porque en principio tenía que durarnos una semana. Y bueno, pues la mascarilla luego cada uno era individual, y cada uno pues después de utilizarla la guardaba en una bolsita de plástico y se ponía la mascarilla quirúrgica. Y bueno, pues para finalizar, la verdad que daros desde parte de este equipo quirúrgico, pues daros las gracias por habernos invitado a este simposio. Excelente, Juana, muy buena tu exposición. Gracias. Ya abandonamos tu pantalla, así Sí. podemos habilitarla a Esperanza, creo que es la que sigue, ¿no? Sí. Ya liberala abajo en el... Sí. Sí, ya Esperanza habilita la suya. Ahí está Esperanza. Hola Esperanza, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. ¿Estás lista ya? Sí. Sí, estoy lista. Todo Lo preparado. único que no puedo todavía compartir, tiene que liberarlo Juana. Juana, tenés que colocar lo de que está al lado del chat, el mismo que pusiste para compartir el verde, mover el ratón, y el mismo que pusiste para compartir el verde, dejas de compartir. Ahí está, Vale. gracias. Ya está. Perfecto. Ahí está, ahora sí. Ahí estamos viendo, Esperanza. Ahí estamos viendo, sí. Ahí se está habilitando la pantalla de Esperanza. Excelente. Muy buena la transición, ¿eh? Lo tenía muy bien ensayado. Muchas gracias. Felicitarla porque hasta ahora viene perfecto. Muchas gracias. Bueno. Organizaron todo ellas, ¿eh? Sí, sí. Absolutamente. Bueno, no te interrumpo más, Esperanza. Adelante. Bueno, nada, no se preocupe, muchas gracias. Bueno, yo quiero unirme al agradecimiento al doctor Koren y al doctor Castillón por esta oportunidad de compartir experiencias y de conocernos. Yo os voy a explicar un poco cómo ha sido la gestión de los recursos humanos durante estos 2 meses. Nuestra plantilla es una plantilla de 72 enfermeras, 5 enfermeras más especializadas en perfusión y 22 técnicos de cuidados auxiliares de enfermería. Al ser enfermeras, nosotros podemos trabajar en cualquier servicio del hospital, con lo que tuvimos que hacer una distribución del personal, ya que nuestra actividad quirúrgica se redució bastante,
Y los criterios que utilizamos para distribuir este personal, en primer lugar, quisimos preservar la salud del personal. Para eso intentamos que librase el personal que en cada momento no era necesario en el hospital, haciendo rotaciones para evitar el cansancio excesivo del personal. Al personal mayor de 60 años y con enfermedades de riesgo, por recomendación del Servicio de Riesgos Laborales, se le asignó a zona no COVID, a programaciones quirúrgicas no COVID. Además, luego tuvimos bajas por enfermedad que se dio el personal de alto riesgo, que además se lo dio su médico de familia. Como no, tuvimos al principio pocas y luego cada vez teníamos más bajas de compañeras que cogieron la enfermedad COVID. Con el personal que nos quedaba, hubo una salida de personal hacia las UCIs y hacia otros servicios del hospital, que en primer lugar salió el personal voluntario y luego ya se fue saliendo personal de menor riesgo. La salida del personal fue principalmente a la UCI. En mi hospital teníamos 44 camas de UCI, 22 camas médicas y 22 camas posquirúrgicas. Se habilitaron a lo largo de marzo 84 camas de UCI en distintos sitios del hospital, 64 COVID y 20 limpias no COVID. Además de los 2 puestos de quirófano que se utilizaron en momentos puntuales, esto fue en el momento de más ocupación. Para duplicar las camas de UCI fue posible gracias a la gran colaboración del personal de quirófano, que salió de su zona de confort e hizo un gran esfuerzo para reciclarse como enfermeras de UCI. Desde el quirófano, el personal de riesgo que se quedó en zona no COVID colaboró con las UCIs en la gestión del material y el abastecimiento de los EPIs a las UCI. Esto fue una gran ayuda para todo el personal que trabajaba en las UCIs. A lo largo del mes de marzo, más o menos a mitad de marzo, el 50% del personal se quedó en quirófano, como un 15% del personal nuestro estaba de baja y un 35% estaba fuera de quirófano, principalmente en la UCI. A mitad de abril, ya finales de... Bueno, cuando estuvo la curva al máximo, que fue principios de abril hasta mitad de abril, teníamos un 35% del personal en quirófano, las bajas fueron aumentando y llegaron casi a un 25% de nuestro personal y a la UCI ya fue saliendo más personal y llegamos a tener fuera casi el 40% de nuestro personal. La gestión de todo este personal para trabajar en los quirófanos se hizo priorizando la formación de cada enfermera en especialidades, asignando turnos de mañana y de tarde según la programación. Es decir, enfermeras especialistas en ojos, pues a lo mejor si ese día había quirófano de ojos, venían por la tarde. Tuvimos una colaboración excelente. Bueno, es verdad que al estar todos en cuarentena y confinados en casa, pues muchos planes no teníamos. Entonces, esto nos facilitó bastante. La programación de los quirófanos, desde la programación normal que teníamos, fue cayendo hasta luego restablecerse. Para que os hagáis una idea, normalmente antes de empezar la pandemia, nosotros tenemos alrededor de 25 quirófanos programados diarios entre la mañana y la tarde. Como a mitad de marzo, en esta primera semana, como contó Maca, se quedó un poco a 5 o 6 quirófanos entre la mañana y la tarde programados y en 4 días caímos a programar un solo quirófano de mañana y un solo quirófano de tarde. Ahora vamos recuperando un poco la actividad, poco a poco, y ya estamos en 5 quirófanos por la mañana y 2 quirófanos por la tarde. Esta recuperación se va restableciendo dependiendo de las camas que tenemos en UCI, URPA y en hospitalización, ya que cada vez tenemos menos pacientes COVID, estamos ya haciendo el repliegue, tanto de la hospitalización como de las UCIs, y entonces vamos recuperando la actividad quirúrgica, aunque todavía todo lo que hacemos es cirugía oncológica, no demorable, y fracturas. Todavía no se hace otro tipo de cirugía electiva.
Para terminar, queremos dar las gracias más grandes a todo el personal que trabaja en superar la pandemia en todo el mundo, sanitarios y no sanitarios, que hemos dado lo mejor de nosotros para ir superándolo. Aún nos queda trabajo. Aquí en España nos queda volver a una normalidad de convivencia con el virus y estar preparados por si hay otra oleada. Para ello, queremos recordar todas esta frase de Madame Curie. No hay que temer nada en la vida, solo hay que entenderlo. Ahora es el momento de entender más para que podamos temer menos. Muchas gracias a todos. Gracias, Esperanza. Lástima que no nos permite el aplauso esta webinar, pero yo realmente las aplaudo porque las exposiciones han sido excelentes. Muy buenas todas. Ahora vamos a pasar a un round de preguntas y respuestas, pero realmente me han sorprendido. Ha sido maravilloso. Muy buena por la organización, excelente el material que nos han provisto y la posibilidad de ver lo que hacemos en Argentina, poder compararlo con lo que hacen ustedes y de ustedes aprender muchas cosas nuevas. Así que eso realmente ha sido maravilloso. Por una cuestión de tiempo, voy a pasar a las preguntas. Antes de pasar al round de preguntas y de respuestas que están en el chat, le quiero preguntar a Ignacio. ¿Me escuchas bien, Ignacio, ahí? Te escucho. Perfecto. Ignacio, ahora están en una etapa de desescalamiento. Por lo que he visto, algunas sociedades ya han escrito las pautas para ese desescalamiento que ustedes están viviendo ahora. Mi pregunta es, la Sociedad Española de Urología, o lo llama Asociación, ¿no? Española de Urología, ¿ya ha hecho alguna pauta con respecto a esto o se están manejando con la Sociedad de Cirujanos Generales? Bueno, seguimos un poco las recomendaciones. La Asociación Española ha hecho algún documento, pero desgraciadamente todavía no hemos normalizado nuestra situación y hay muchas diferencias entre unos hospitales y otros en la velocidad en la que se va recuperando la normalidad. De manera que hay hospitales que todavía no están haciendo operaciones oncológicas que necesiten UCI, que seguramente sean las más preferentes, como las cistectomías, y en cambio sí se pueden hacer cirugías de litiasis no oncológicas porque se pueden hacer con circuitos cortos y a veces son pacientes pues, que necesitan una atención preferente. Entonces, todavía el panorama es muy desigual entre hospitales. Hay hospitales en Madrid que están empezando ahora apenas a volver a hacer cirugía de cualquier tipo. Los trasplantes, todavía nosotros hemos empezado en Puerta de Hierro hace unos días, la semana pasada, pero los grandes hospitales trasplantadores de Madrid todavía no han vuelto. O sea que hay mucha desigualdad, porque hay muchas diferencias, aunque sí que es verdad que los hospitales han disminuido mucho el ritmo. Os puedo compartir una diapositiva donde veis lo que ha sido la curva en nuestro hospital, ¿no? Y que es representativa. Si Esperanza deja de compartir la pantalla, puedo enseñaros. A mí me sale la tuya ya. Sí. Yo he dejado de compartirla, ¿no? Sí. Pues Sí, no lo veo. nosotros estamos viendo la del doctor. Sí, sí, Sí. Ya está. Pues, sí, la vemos ya. pues soy yo el que no la veo. Un momento. No sé qué pasa. Nosotros la vemos, estás en la primera diapositiva. Sí. Si le das 2 clics, a lo mejor, aunque tú no la veas, nosotros sí la vemos. Un momento, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Compartir pantalla. No, me sigue saliendo lo de Juan. Un momento. Ahí estamos. Bien, este ha sido el impacto en nuestro hospital, ¿no?
desde que empezó a finales de febrero, esta es nuestra comunidad autónoma y como se han llegado a en torno a 15.000 casos, los casos de UCI y las muertes. Y esto es nuestro hospital. En apenas 2 semanas pasamos de tener en un hospital de 600 camas, pasamos de menos de 100 pacientes a más de 600 pacientes COVID ingresados, ¿no? Y básicamente, aunque se aumentó tanto la capacidad por encima de 80 camas de UCI, pues se llenaron en esas 2 semanas y esa curva se ha estabilizado y ha costado más disminuir el número, ¿no? Desde que hicimos el pico en la primera semana de abril, luego ha ido progresivamente descendiendo y la verdad es que ya quedan por debajo de 100 pacientes y todo va poco a poco retornando a la normalidad, salvo en las UCIs donde todavía, pues bueno, tenemos ya como para iniciar una actividad, pero todavía quedan pacientes. Ese ha sido un poquito el impacto, ¿no? Nuestro hospital tiene 600 camas, 630 camas, hemos tenido 630 pacientes COVID. O sea que prácticamente se duplicaron, se aumentó mucho el número de recursos, pero se ocuparon con estos pacientes, ¿no? En un tiempo muy corto, prácticamente todo el hospital. Otros hospitales de Madrid han llegado a triplicar su capacidad, su número de camas con pacientes COVID como Vallecas, ¿no? En una zona de mayor incidencia, 270 camas y 15 UCIs y han tenido más de 720 pacientes COVID. Y han utilizado tanto sus UCIs como todos sus quirófanos y en algunos con más de un paciente, todos COVID prácticamente, toda la capacidad del hospital. Dejo ya de compartir. Ese es el impacto real que hemos tenido. La verdad que Importante. llama muchísimo la atención lo que ha sido esto, fundamentalmente cuando nos comentaste también otra vez en el hospital de Vallecas, que pasó a triplicar su capacidad, realmente es de temer lo que puede llegar a ocurrir cuando esto explote acá en nuestro país. Por el momento, nosotros realmente, si bien el número de casos es importante, todavía no nos asemejamos para nada a lo que ha ocurrido ya en Europa. Así que, bueno, esperemos que esto termine pronto y que lo podamos resolver nosotros también. Vamos a pasar a las preguntas. Realmente son muchísimas las preguntas. Hay más felicitaciones y gente que seguramente las conoce a todas las que hoy participaron, pero básicamente vamos a ir a 2 o 3 preguntas y ya directamente vamos a pasar al cierre porque ya estamos en una hora y media de presentación. Una de las preguntas es, nos preguntan acá con respecto a los quirófanos, dice, ¿se pueden encender los aires durante el acto quirúrgico? Yo creo que no, pero bueno, un poco, Julieta, estuviste explicando esto, ¿podés contestar la voz? Sí, sí, Claudia, gracias. En primera instancia, en nuestra situación particular, que no tenemos la posibilidad de alternar las presiones, en primera instancia no se encendía el equipo de aire durante el procedimiento quirúrgico. A partir de unos estudios que hizo la gente de ingeniería y quienes hacen el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire de la institución, se llegó a la conclusión de poder llevar el equipo de aire a 20 recirculaciones por hora, a una mínima presión, y de esa forma sí poder utilizarlo. O sea, creo que lo más importante de todo esto es bajar o reducir la aerolización que se produce por los equipos de aire, entonces, o la entrada y salida del personal. Como en cierta manera, obviamente, el personal no debe ni entrar ni salir, al bajar las recirculaciones y la presión, el equipo de aire nos autorizaron a poder usarlo. Pero en primera instancia no se habían dicho que no. Sí, lo mejor y lo ideal sería tener presión negativa dentro de la sala, como ellas tienen, porque es lo que se utiliza para pacientes aislados, hasta en las UCI, ¿sí? O cuando son pacientes aisladas, las salas están preparadas de esa manera. Pero bueno, fue así como sucedió, por lo menos en nuestra institución. Fantástico. Juana, pregunta acá Trinidad, dice,
¿están haciendo cirugías laparoscópicas? Creo que sí. Pues la verdad que el gran volumen de pacientes que se han hecho de cirugías de urgencia han sido de trauma. De laparoscopia yo creo que se ha hecho una o dos, ¿eh? No se ha hecho mucho. Se han En estos hecho... pacientes, muy poco, se ha hecho muy poco. Claro, se ha hecho muy poco porque se intentan operar prácticamente nada a pacientes con PCRs positivas porque tienen muchísimas complicaciones. Tiene la morbimortalidad muy alta. Entonces, hemos hecho 2 apendicitis laparoscópicas. Muy poquito. No, poquito. Mucha fractura. Una pregunta. Sí. No, decía que muchísima fractura no demorable, fibroscopias, colonoscopias, gastroscopias, trépanos hemos hecho 2, muy al principio. Y algunas craniotomías. Sí, un par de craniotomías. Creo que 2 trépanos y 2 craniotomías y 2 laparotomías y fracturas de cadera. Es que el volumen de pacientes de traumatología ha sido bastante alto, es que era prácticamente a diario. Los abuelos con fracturas, pues con las fracturas de cadera, pues todos, prácticamente todos eran COVID. Y como ha dicho Maca, el quirófano aparte es que ahora, uno de los quirófanos se ha cedido para hacer endoscopias y broncoscopias. Y entonces eso pues sí que a diario sí que por la mañana pues hay 1 o 2 endoscopias programadas para pacientes COVID. En vez de hacerlo en su zona de consultas, que es donde tienen las salas, pues vienen al quirófano COVID a hacerlas. Bueno, fijaros, tuvimos que hacer un desprendimiento de retina también en una chica joven. Perfecto. Acá una de las últimas preguntas, Marina Orona nos dice si hoy le realizan PCR a todos los pacientes. Creo que absolutamente, ¿no? Sí, ahora en las programaciones que se están haciendo hay un protocolo del servicio de anestesia que se ha hecho y 48 72 horas antes de la cirugía se le realiza PCR a todos los pacientes. Si da positiva, se demora la cirugía y si da negativa, se programa la cirugía. Perfecto. Y Claudio, a ti, sí. Claudio, dime. ¿puedo hacer una pregunta? ¿Me permites? Sí, por favor, Miguel, te escuchamos. Primero felicitarlos porque han estado excelentes, la verdad que todos han estado muy, muy bien. Quería preguntarles, siendo el personal de salud tan importante y habiendo casos COVID positivos asintomáticos, al personal de salud, ¿le hacen controles solamente cuando tiene síntomas o todas las semanas o cada 15 días le hacen un control con PCR o con anticuerpos? A ver, el personal se le ha hecho, lo ha seguido riesgos laborales. Entonces, todo el personal con mínimos síntomas o que ha tenido un contacto expuesto sin protección con un caso COVID, el personal de riesgos laborales lo ha mandado a casa en cuarentena. A finales de abril, creo que empezaron la semana del 27, en 4 o 5 días se le hizo serología a todo el personal del hospital. Se nos ha hecho una serología y luego en nuestra página, dentro del portal del empleado nuestra, podíamos ver nuestros resultados y los resultados que han dado la serología positiva, la IgM positiva, los ha llamado personalmente riesgos laborales para realizar una PCR y a los que le daba la PCR además positiva se les mandó a casa de baja. Lo que no sabemos es si dentro de un tiempo nos volverán a hacer otra serología de seguimiento al personal. Muchas gracias. Bueno, Ignacio, en virtud del tiempo, vamos a tener que dar por finalizada esta videoconferencia. Doc, le quiero hacer una última pregunta a las chicas, no? porque como para, nada, desde su experiencia era
con respecto a lo que son los insumos de EPI, de equipo de protección personal, ¿ustedes cuál fue el más crítico para ustedes? Con respecto a la faltante, o el más crítico que nos puedan aconsejar para tenerlo en cuenta, digamos. Las mascarillas, sobre todo, bueno, pues en vuestro caso sería las N95, nosotros tenemos FFP2 y FFP3, sobre todo las mascarillas. Okay. Hombre, al principio hay como mucha alerta de todo y también los gorros, las batas, pero yo creo que la gente se siente más segura con las mascarillas. Y es lo que más demanda, ¿no? O sea, y es lo que más se gasta. O sea que porque la gente si no tiene una bata va a buscar algo que ponerse, pero si no tiene una mascarilla la gente se siente muy desprotegida. Okay. Gracias, chicas. Y otra pregunta, chicas, con respecto al instrumental, ¿tienen algún procedimiento específico? Porque nosotros aquí no nos varió eso, seguimos utilizando o lavando de la misma manera, pero sería bueno que ustedes lo comenten. Nada, exactamente igual. Okay. No modificamos nada. Yo hablé con la supervisora de esterilización y nada, me dijo que había mirado muchísima documentación, el virus se va con agua y jabón y que no había mayor problema y no hemos tenido de momento ningún problema. No modificamos nada. Ok. Gracias. Disculpe, gracias. Claudio. Fantástico. Yo creo, Ignacio, que si las dejamos a las chicas van a ser las 6 de la mañana para ustedes y la 1 para nosotros. Sí. Vamos a seguir hablando. Esto no termina acá. Pero por razones de tiempo y porque toda la gente que nos ha estado escuchando hoy seguramente tienen alguna otra actividad en el día de hoy, vamos a ir dando por terminada esta webinar del día de la fecha. Y quisiera que vos, Ignacio, trates de cerrarte allá desde España y yo finalizo acá en la Argentina y damos por terminado este evento. Te escuchamos, Ignacio. Pues finalizar felicitando a las ponentes, porque han hecho unas magníficas exposiciones que yo creo que aporta mucho al conocimiento y a la práctica a los dos lados. Y a los asistentes, agradecerles por dedicar su tiempo a esta actividad que yo creo que ha sido tan positiva. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Yo creo que lo estáis haciendo bastante bien, lo estáis haciendo muy bien en Argentina, así que mucho ánimo. Sí, aprovechar. Estaremos en contacto. Sí, seguimos, podemos seguir en contacto. Sí, vamos a seguir en contacto. Nuestras charlas no se pueden cortar. No. Bueno, muy bueno a todas, las felicito. A vos, Ignacio, te quiero agradecer muy especialmente por acompañarnos, como lo venís haciendo últimamente, que en realidad es demasiado importante todos tus aportes, nosotros los tenemos muy en cuenta, así que agradecerte por esta voluntad que tenés de tu parte en acompañarnos en forma permanente. A todas las chicas, a Julieta, Bárbara, Esperanza, Juana, Maca, realmente estuvieron maravillosas. Les agradezco muchísimo que hayan participado de esto y fundamentalmente todo el esfuerzo que han hecho, que es realmente lo hago. Quiero agradecer, como agradecí en un principio, a la Sociedad Argentina de Urología, que siempre nos está apoyando para este tipo de eventos. Y por último, quiero agradecer a todo el equipo de salud, médicos, bioquímicos, enfermeros, instrumentadoras, personal administrativo, de maestranza, a todos los que hoy participaron de esta webinar y a los que no han podido estarlo, les aviso que va a estar en la página de la Sociedad Argentina de Urología próximamente. Y por último decirles que sabiendo todos que estamos en la misma dirección, apoyando el tratamiento de los pacientes afectados por el COVID-19 y también por todas las otras patologías que son comunes a nuestra actividad asistencial, a todos ellos, muchas gracias. Y yo les diría un fuerte aplauso, aunque no se escuche. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, que descansen allá. Gracias. Buena tarde.
Gracias a todos. Gracias. Gracias. Saludos Feliz a día. todos. Feliz día.